Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían ese lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Jerónimo. A él se debe la traducción al latín del Antiguo y Nuevo Testamento, que se llamó pues la Vulgata, la Biblia la Vulgata. Este santo es el vivo ejemplo de un hombre que quiso ser por encima de todo un santo, un cristiano, el doctor, el sacerdote y doctor de la iglesia. Aquí en este evangelio que hemos acabado de escuchar, termina diciendo el evangelio que le resultaba tan oscuro que no cogían el sentido de lo que el Señor les estaba diciendo. Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Eso no lo entienden. Es decir, ustedes ven al mismo Pedro, que se contrapone cuando Jesús empieza a hablar de que va a ser condenado a muerte por los sacerdotes de su momento, de su tiempo, por los gobernantes de su tiempo, hasta por el pueblo, porque el pueblo dice crucifícalo. Y él dice, no, usted no puede ir hasta allá, hasta Jerusalén. Y el Señor le dice, apártate de mi vida, Satanás. ¿Por qué? Porque es que eso no es fácil de entender. No es fácil de entender el dolor, el sufrimiento, la prueba. Y esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, realmente esa es la vida cristiana. Miren un Cristo. Ustedes han visto un Cristo, por ejemplo, a las carcajadas, un Cristo riéndose. ¿Qué es un Cristo? Un Cristo es un muerto, que está ahí crucificado y que está ahí dándonos un ejemplo a todos. Así de la misma manera que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, un crucifijo. ¿Y qué vemos en un crucifijo? Vemos al Hijo de Dios, que se entregó por la salvación, que se entregó para redimir, que se entregó para salvar. ¿Y qué tuvo que haber sucedido en su vida? Pasión y muerte. Pasión y muerte. A nosotros los cristianos nos hablan de eso y la gran mayoría sale corriendo. Sale corriendo. Porque no quisiéramos sino vivir todos los días de nuestra vida en los gozosos, en los gloriosos, en los luminosos y hasta en los misericordiosos. Pero nadie quiere vivir el dolor, nadie quiere vivir el sufrimiento, nadie quiere convertirse en alma víctima. Ustedes ven a más de una de esas personas que se santificaron en esta vida viviendo el dolor. Hace poquito pasó la fiesta de San Pío de Pietrelcina. ¿Quién quiere tener los estigmas y estar apuñaleado en el corazón y estar con las manos rotas y con los pies rotos, con los estigmas de la cruz? ¿Quién quiere estar como
como María Valtorta en una cama todo el tiempo. O como esas místicas de esos tiempos que predicen esos tiempos. Así, ¿quién las quiere ver? ¿Quién quiere estar así? ¿Quién quiere ofrecerse? ¿Quién quiere ofrecer un cáncer? ¿Quién quiere ofrecer una enfermedad terminal para la redención del mundo? Para redimir al mundo. Nadie quiere. Inclusive en esas cosas muchos guardan eso como un secreto. No le vaya a decir a nadie, que nadie sepa que yo me enfermé. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir el dolor. Pero realmente el dolor, la enfermedad, la prueba, es la identificación más evidente con Jesucristo el Señor. Por eso Él es tan empático en la vida de su ministerio público con el leproso, con el paralítico, con la prostituta que está viviendo el dolor de haberse alejado de Él, el dolor de sentirse vacía. Y amigo de los publicanos. ¿Por qué? Porque el publicano es un pecador público. Porque el publicano es una persona despreciada por los mismos judíos, los de su raza. Porque el mismo publicano es una persona que está tan vacía que no piensa sino en plata, no piensa sino en dinero, que no piensa sino en vanidad. Pero miren cómo el Señor viene a redimir y viene a, así lo dijo allá en la sinagoga, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y a quién lo envió? ¿A quién lo envió el Señor? A los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los necesitados, a devolver la vista a los ciegos. ¿Y cuál es el ciego de este tiempo? ¿Cuál es el cojo de este tiempo? ¿Cuál es el paralítico de este tiempo? Yo pienso que en este tiempo hay mucha ceguera espiritual, hay mucha parálisis espiritual, hay mucha lepra espiritual, hay muchas enfermedades más espirituales que físicas, con esos mismos nombres. El cáncer de la envidia, por ejemplo. La parálisis de la pereza espiritual. Nadie quiere comprometerse. ¿Por qué? Porque el compromiso requiere dolor, requiere sufrimiento, requiere persecución, requiere contradicción. Miremos cómo este santo de hoy, San Jerónimo, se dedica a transcribir la Biblia. Y eso no lo hacen de la noche a la mañana. Se demora su tiempo. Y miren cómo el Señor le permite llegar hasta los 80 años. Y miren cómo el Señor le permite vivir una vida santa, 40 años de santidad. Porque también requirió de su conversión. Hoy pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad en estos años que nos ha dado, que se prolonguen en la santidad, que se prolonguen en el servicio a Él, que se prolonguen en poder entender este tema que para los apóstoles es oscuro, para nosotros sea claro, que no hay Cristo sin su cruz, que no hay cristiano sin su cruz, que no hay matrimonio sin su cruz, que no hay seguidor de Cristo sin su cruz. El que quiera seguir detrás de mí, cargue con su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que asumir el dolor, tiene que asumir la persecución, tiene que asumir el sufrimiento, tiene que asumir los misterios dolorosos. Y esos misterios dolorosos de estos tiempos para la iglesia que está en su pasión, le ayude a nacer de nuevo. Le ayude a nacer de nuevo. La iglesia tiene que nacer de nuevo y va a nacer de nuevo. Y está en su recta final ese padecer de la iglesia. Entonces, que padezca como Cristo padece. ¿Pero qué es la iglesia? Los muros, las cuatro paredes. Somos los seres humanos.
somos los seguidores de Cristo. ¿Y cuáles son los que se consideran iglesia? Los fieles o los infieles, los que creen o los que no creen, los ateos o los cristianos, los católicos o los no católicos. No, es decir, el Señor está llamando por una vía por la que todos tenemos que llegar a la salvación. Hay una vía principal, hay una autopista principal, y todas las demás deberán llegar a esta vía principal de la Iglesia católica que el Señor ha constituido para la salvación del mundo. Por eso, esas 4 notas características de la Iglesia, hoy también las podemos recordar. Una, santa, católica y apostólica. Que esas 4 notas características de la Iglesia nos ayuden también a recordar en cada uno de nosotros esos credos, el largo y el corto, el de Nicea y Constantinopla y el de los apóstoles, para recordar esas verdades de la fe que están ahí resumidas, que están siendo negadas en estos tiempos. Ahí está el culmen, ahí está el centro, ahí está la síntesis del catecismo de la Iglesia Católica, de la doctrina católica. Entonces, la tarea para hoy, revisar el catecismo de la Iglesia Católica, revisar el credo, donde se resume el catecismo de la Iglesia Católica, o la doctrina católica, o la fe católica, y comprometernos a leer siquiera un capítulo de la Biblia para amarla como la amó San Jerónimo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio.